Si fueras uno de los primeros colonos en el viejo oeste y te enfermaras, tenías 3 opciones de atención médica. 1. Encontrar a un doctor y esperar que sus extrae adormecieran tu dolor. 2. Averiguar cómo curar tu propio padecimiento. Morir. Por supuesto, si lograbas encontrar a un doctor, probablemente morirías de todos modos porque en realidad solo improvisaban sobre la marcha. Hoy vamos a descubrir cómo era ir al doctor en el viejo oeste. Ahora tienes que recordar el estado de la medicina en el viejo oeste no era tanto una ciencia todavía, sino más bien una forma de ganar dinero. Claro, había muchos doctores que lo hacían por razones altruistas, pero en su mayoría la medicina era un negocio despiadado. Cuando un nuevo médico abría un consultorio en un pequeño que ya tenía un doctor, las cosas podían ponerse feas rápidamente, ya que normalmente se volvían territoriales. 2 doctores en un mismo pueblo significaba que tendrían que... Uno de los incidentes más infames de doctores rivales ocurrió cuando un doctor llamado Eduardo Willis se mudó a Placerville, California, que en ese entonces se llamaba Hangtown. Al llegar el Dr. Willis instaló una tienda de campaña que serviría como su casa y consultorio médico. Luego colgó un letrero sobre la puerta anunciando sus servicios como doctor y cirujano. Nada de esto le pareció bien al Dr. Hollings, el primer médico en abrir un consultorio en el floreciente campamento minero. Hollings fue de inmediato a la tienda del nuevo doctor y le ordenó que se fuera del pueblo. El Dr. Willis le dijo tranquilamente a Hollings que no se iría a ningún lado. Luego le dio la espalda y le ordenó que saliera de su tienda. Hollings salió furioso y se le ocurrió un plan, que en realidad no era tanto un plan como simplemente presentarse varios días después acompañado de varios mineros de oro de Hangtown bien armados. Hollings exigió que Willis mostrara un diploma, lo cual hizo de inmediato. Hollings lo rompió por la mitad y lo tiró al suelo. El señor Paul Clam, un amigo del Dr. Willis, estaba ahí, presenció el intercambio y luego le dio un puñetazo al Dr. Hollings. Hollings intensificó la pelea, desafiando a Clam y a Willis a un duelo con pistolas. Este duelo se llevó a cabo en un pozo minero abandonado. Después de que el alguacil gritó fuego, ambos hombres dispararon y ambos cayeron. Clam quedó gravemente herido por 3 disparos en el cuerpo. Doc Hollings estaba un poco más herido, estaba muerto. Según la ley de los mineros, cualquier hombre que abandonara su reclamo también perdía todos los derechos sobre su tierra. Como Doc Hollings estaba muerto, técnicamente había abandonado su reclamo, y el Dr. Willis instantáneamente se convirtió en el único médico del pueblo. Su primer trabajo fue salvar la vida del señor Clam, y su primer acto oficial fue firmar el certificado de defunción de Doc Hollings. Doctor era un título extremadamente vago que la gente se daba a sí misma en el viejo oeste. Aunque algunos tenían formación formal, no se necesitaba un título elegante ni experiencia práctica real. Todo lo que necesitabas era una bolsa llena de herramientas que utilizar y la habilidad de convencer a la gente de que sabías lo que hacías. Y debido a que había escasez de profesionales médicos en la frontera, convertirse en doctor era tan sencillo como llamarse a sí mismo doctor. Por ejemplo, en 1827, un conserje realizó la primera cesárea en el oeste. Juan Richmond trabajaba como conserje en una escuela de medicina y mientras estaba ahí escuchaba las conferencias y tomaba notas mentales. Eventualmente dejó su trabajo de conserje. Luego se hizo llamar doctor y realizó una cesárea, sin haber visto nunca una, ni haber cortado un cuerpo humano para el caso. Richmond escribió al cuenta de que había que actuar pronto y sintiendo un profundo y solemne sentido de mi responsabilidad. Con solo un estuche de instrumentos comunes de bolsillo, como a la 1 de la madrugada comencé la cesárea. La paciente nunca se quejó de dolor durante todo el proceso de la curación. Dicho esto, el Dr. Richmond pudo haber exagerado un poco, ya que los relatos sobre la cesárea han sido debatidos. Aunque la mujer sobrevivió al procedimiento, no lo hizo. Y en su libro de 2018 Cesárea, una historia estadounidense de riesgo, tecnología y consecuencia, escribió: la madre le suplicó que se detuviera, no podía soportar el dolor. Por más bárbaro que haya sido el intento de cesárea de Richmond, es el primer relato publicado de un intento de cesárea realizado en Estados Unidos. Por cada John Richmond había médicos formalmente capacitados que tenían una idea de lo que estaban haciendo, pero incluso estos profesionales peligrosos y altamente experimentales. El Dr. Daniel Drake, fundador de la primera facultad de medicina de Ohio, recomendaba encarecidamente la sangría para los pacientes cuyo pulso era casi imperceptible. Si el lanceta del doctor no podía inducir el flujo de sangre de una vena, el Dr. Drake recomendaba cortar la vena yugular en el cuello. Sí, la mayoría de los pacientes que se sometieron a la sangría a través de la yugular tuvieron un pronóstico que probablemente predecieron. Los tratamientos de Lister eran otro de los tratamientos más confusos que estos doctores realizaban regularmente. Esta práctica cuestionable requería que un doctor cubriera una parte de la piel con chiles triturados para producir hiperemia.
La pasta de chile producía una contrairritación muy fuerte, de modo que el dolor de las ampollas superaba la condición dolorosa que se estaba tratando, algo así como golpearte la cabeza con un martillo si tuvieras dolor de estómago. El purgado era otro, tan viejo oeste solían recurrir y sugerir a sus pacientes. Si un doctor te sugería purgarte, te ordenaría tragar calomelanos, un medicamento a base de mercurio que te hacía evacuar los intestinos con la máquina de yogur congelado descompuesta. La esperanza aquí era que la purga eliminara la bilis negra del estómago, pero rara vez curaba a alguien. Tan medieval como parecía la medicina en el viejo oeste, no es de sorprender que la gente común se alarmara por estos nuevos doctores les imponían. Cuando los doctores abrían cuerpos humanos o realizaban cirugías poco ortodoxas para salvar la vida de los pacientes, realmente asustaban a la... Un doctor de la frontera contó que abrió la garganta de un niño que se estaba ahogando con difteria y mantuvo la tráquea abierta con anzuelos. Probablemente que tú también te volverías loco. No es de sorprender que algunas personas creyeran que los doctores estaban realizando rituales. En otro caso, el famoso cirujano, el Dr. Ephraim McDowell, realizó una operación complicada a una mujer de Kentucky de 45 años llamada Jane Crawford. McDowell fue llamado a la granja de los Crawford para ayudar en lo que se pensaba que era un parto muy atrasado. McDowell pronto descubrió que Crawford no estaba embarazada. Ella sufría de un tumor ovárico masivo. El Dr. McDowell entonces sugirió la extirpación del tumor, una cirugía que nunca se había intentado antes. Finalmente, el Dr. McDowell pudo extraer el tumor de Crawford, que pesaba 22 libras. Dicho esto, tuvo dificultades con algunos de los habitantes del pueblo que pensaban que estaba haciendo el trabajo del diablo. La superstición y los tabúes contribuyeron a los rumores de que McDowell estaba haciendo algo sobrenatural en su consultorio. Su paciente sobrevivió a un procedimiento de 25 minutos sin anestesia, pero las acusaciones de prácticas satánicas perseguían a la mayoría de los cirujanos de la época, incluso cuando lograban salvar alguna que otra vida. Aunque la mayoría de los médicos en la frontera eran hombres, el viejo oeste ofrecía muchas oportunidades para las mujeres. Sí, había algo de verdad en Dr. Quinn, mujer medicina. En 1874, la doctora Bethania Owens Adair estudió en el Colegio Médico Ecléctico de Pensilvania y en 1874 obtuvo su título de medicina de la Universidad de Michigan. Se mudó a Oregón, donde ejerció la medicina en Portland y Astoria. Como describió la doctora Owens Adair, ejercer la medicina en el oeste era un gran desafío. Realicé mi trabajo profesional lo mejor que pude en ese lugar apartado, y en ningún momento me negué a atender un llamado. De día o de noche, llueva o haga sol, por senderos tan cubiertos de maleza densa y obstruidos con troncos y raíces que un caballo y su jinete no podían pasar, y a través de tierras fangosas e inundadas por la hule. Un dato interesante sobre la doctora Owens Adair: ella fue una gran defensora del movimiento eugenésico. En 1909, para esterilizar a criminales epilépticos, personas con enfermedades mentales y personas... El proyecto de ley en realidad fue aprobado por la legislatura de Oregón, pero logró afirmarlo como ley, aunque el proyecto se convirtió en ley 8 años después. Un proyecto de ley similar se convirtió en ley en el estado vecino de Washington en 1900 a los esfuerzos del Dr. Mientras que muchos médicos sin formación en la frontera se metieron a la rápido, en realidad no ganaban mucho dinero. Al menos no en los pueblos pequeños. Los médicos de la época normalmente cobraban, mientras que las visitas prolongadas, eficaces durante la noche, podían costar hasta $1. Sin embargo, muchos pacientes no podían pagarles a los médicos. En cambio, estos pacientes sin dinero pagaban su atención médica con bienes o servicios, generalmente en forma de un montón de leña, productos agrícolas, un costado de res, huevos, cobijas u otros artículos de valor que tuvieran a la mano. Algunos médicos incluso ofrecían un descuento en los servicios médicos a domicilio si sus pacientes alimentaban a sus caballos. Los médicos de la frontera no solo atendían pacientes, muchos de ellos también trabajos secundarios como boticarios. Así, incluso estos médicos no tenían una formación formal. A menudo fabricaban y vendían sus propios medicamentos. Mientras que algunos colonos que vivían en zonas abiertas y aisladas generalmente tenían que apretar los dientes y soportar sus enfermedades con whisky, los colonos en pueblos su botica local, la farmacia de su época. Los boticarios de estas farmacias diagnosticaban problemas, daban consejos y vendían sus remedios caseros. Recuerda, la mayoría de las leyes sobre medicamentos en Estados Unidos no entraron en vigor hasta después, libres de vender lo que creyeran que podría curar a sus pacientes. Los medicamentos elaborados por los boticarios de la frontera generalmente se basaban en hierbas sin procesar. Si estudias los ingredientes de estos primeros sueros, notarás que muchos de ellos tienen bases y remedios creados por los nativos americanos. Por supuesto, muchos médicos de la frontera menospreciaban a los nativos americanos.
Naturalmente rechazaban cualquier cosa asociada con ellos, aunque sus sueros naturales a base de plantas derivaban de lo que los nativos americanos habían estado practicando durante generaciones. Mientras la medicina avanzada estaba dando grandes saltos, los médicos en el Viejo Oeste simplemente no tenían idea de lo que estaban haciendo. Hoy en día deberías sentirte mejor al ir al doctor, ¿verdad? Mientras que Estados Unidos de América ha estado libre de polio desde 1979, la enfermedad tuvo efectos devastadores en aquellos que tuvieron la mala suerte de contraerla en la década de 1950. Uno de los tratamientos que suena más severo era una estancia en un aparato médico llamado el pulmón de acero. Aunque pueda sonar intimidante, las personas que estuvieron en el pulmón las percibes mayormente aceptable. Hoy vamos a ver cómo era estar en un pulmón de acero. La polio debilita el sistema nervioso, y aunque muchos de los expuestos al virus no presentan síntomas, hay otros desafortunados que experimentan fiebre, malestar estomacal y dolor. Sin embargo, en casos extremadamente raros de polio que afectan la columna encefal y el realmente graves, entumecimiento, rigidez e incluso parálisis. Una vacuna para la enfermedad 1950 por Jonas Salk erradicó la mayoría de los casos de polio en nuestra era moderna. Pero a finales del siglo XIX y principios del siglo había pocos tratamientos disponibles para las personas afectadas por la enfermedad. Hoy en día, solo 3 países, Pakistán, Afganistán y Nigeria, nunca han detenido la transmisión del... El crecimiento urbano posterior a la revolución industrial llevó a un brote de polio con reportes de 10.000 casos al año, de los cuales miles resultaron fatales. La enfermedad parecía afectar más a los bebés, niños y ancianos, y los médicos tenían pocas opciones sobre cómo ayudar a las víctimas de la enfermedad a respirar una vez que el virus había paralizado sus pechos y abdómenes. Entran en escena los investigadores de la Universidad de Harvard. Los dos desarrollaron un dispositivo para mantener a las víctimas de la polio respirando el tiempo suficiente para recuperar. El respirador tipo tanque se fabricó usando cosas que normalmente se encuentran en casa: un motor eléctrico, aspiradoras y una caja de hierro sellada. Es como un sous vide, pero para dispositivos médicos milagrosos que podrían salvar a miles. El dispositivo de presión negativa obligaba a los pulmones del paciente a tomar aire, le gustara o no al virus de la polio. Entonces fue tan terrible como suena. En 1930, la revista Popular Mechanic describió el proceso de ser ingresado en un pulmón de acero. El paciente es colocado en la cama deslizante, empujado, se cierra herméticamente. Un collar de goma, que se ajusta tan bien que casi no pasa aire, se coloca alrededor del cuello del paciente. Se enciende un interruptor y comienza a funcionar. La claustrofobia acaba de activarse para la mitad de nuestros... Tengan en cuenta que los pacientes que entraban a un pulmón de acero normalmente estaban demasiado donde iban a vivir, pero ser exigentes con los sobrevivientes de polio hacían que la experiencia sonara como «Oye, sobreviví a la polio». Miguel Barr, residente de pulmón de acero durante los años 70, dijo: «El alivio de no tener un respirador en la boca y simplemente respiraba por mí era bastante relajante. Era relajante porque no había mucho que hacer en el pulmón de acero. Normalmente solo cerrabas los ojos y te dormías». Las víctimas de la polio que estaban confinadas a un pulmón de Feynman de acero, estará de vivir en un abrazo de lata. Toma a Martha Mason, autora de Respira, una vida en el ritmo de un pulmón de acero. Ella fue a la universidad, organizó cenas, leyó más libros que tú o yo, y después de conectarse a Internet hizo innumerables amigos a pesar de depender de una máquina para respirar. Eso no le impidió vivir una vida muy plena. Tampoco a Paul Alejandro, quien le dijo a CBS Radio que adaptó su estilo de vida al pulmón de acero podía hacer que el pulmón de acero se adaptara a sus deseos. Alejandro hablaba así y se graduó de la Facultad de Derecho. Estar confinado a un pulmón de acero no impedía que la gente viviera vidas plenas, principalmente porque no necesariamente estabas confinado a nada. El dispositivo médico estaba pensado como una solución cultural para respirar después de la parálisis de la parte superior del cuerpo debido a la polio. Normalmente una estancia en un pulmón de acero era de unas 2 semanas para recuperarse completamente de la enfermedad. El pulmón de acero podía volver a usarse según fuera necesario de manera indefinida en casos más graves donde la respiración quedaba afectada de forma permanente o después de complicaciones por el síndrome postpolio. Y sí, todavía hay un pequeño grupo de personas que lo siguen usando hasta el día de hoy. Nuestro amigo el abogado Paul Alexander llevó su pulmón de acero con él a la universidad. Para él se volvió como un truco de fiesta. Paul hizo muchísimos amigos que querían saber qué onda con el tipo que tenía la cabeza saliendo de una máquina. Drinker y Shaw probaron inicialmente su dispositivo médico salvavidas en las criaturas más preciadas de nuestro mundo, el gato doméstico común, pero pronto necesitaron probar el dispositivo en sujetos humanos. En 1928 usaron su dispositivo para ayudar a una niña de 8 años que sufría de parálisis infantil en el Hospital de Niños en Boston.
Después de solo unos minutos, pudo respirar usando la máquina. John Emerson luego inventó una versión más ligera y eficiente del pulmón que pronto estuvo disponible en las principales ciudades con hospitales infantiles como Filadelfia y Chicago, donde habitaciones infantiles como Filadelfia y Cero para tratar a varios pacientes al mismo tiempo. Con la mayoría de los grandes inventos vienen mejoras inevitables y drama, y el pulmón de acero no fue la excepción. En 1931, John Emerson, un inventor de cama del dispositivo, cariñosamente llamada la bandeja de galletas, y embelleció el aparato añadiendo pequeñas ventanas a los lados de su fuselaje. También redujo el costo de la máquina a la mitad y la hizo mucho más ligera para mejorarla aún. Básicamente, él era Justin Timberlake en la película Red Social diciéndole al falso Mark Zuckerberg que quitara el D de Facebook.com. Pero Drinker no lo vio de esa manera, y lo demandó por mejorar su diseño como un patán. Emerson argumentó que Drinker no debería haber tenido derecho a una patente sobre algo que podía. También afirmó haber trabajado en el diseño antes de que Drinker recibiera la patente en 1931, y además dijo que la tecnología existía antes que los investigadores de Harvard, así que técnica mantener derechos sobre los componentes individuales de la máquina. Si tú hubieras sido el inventor del pulmón de acero. Emerson presentó un mejor argumento y al final ganó anulando la patente de Drinker y convirtiéndose en el estándar de oro para el diseño de modelos de pulmón en adelante. Cuando Drinker sacó el pulmón de acero al mercado, cobraba alrededor de $3,600. El precio eventualmente bajó cuando Emerson Pound presentó un diseño más barato y mejorado, pero aún así cobraba $1,500 y recibía regalías por cada uno vendido. El diseño más elegante de Emerson seguía siendo bastante caro, costando $1,000 a la gente común, y hacía que la mayoría de los pulmones de acero terminaran comprensiblemente en hospitales. La década de 1930 no era precisamente la mejor época para vivir en Estados Unidos. Muy pocos podían permitirse el dispositivo durante la Gran Depresión. Eventualmente, Franklin D. Roosevelt fundó la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil, que en 1938 fue renombrada como la Marcha de las Monedas, y esa organización tomó la iniciativa en ayudar a quienes sufrían médica que necesitaban para sobrevivir, incluyendo el acceso al pulmón de acero. A medida que más y más personas pasaban tiempo en el pulmón de acero, más personas tenían formas únicas de pasar y disfrutar el tiempo. Algunos instalaron espejos en el dispositivo para mantener al tanto del mundo que los rodeaba. Gary Presley, quien contrajo polio a los 17 años, combinó su espejo con una televisión y afirmó que eso le enseñó a leer al revés. Presley, junto con el sobreviviente de polio Marshall Bard, también tenía marcos instalados sobre la cabeza para sostener libros y lectura, aunque Bard no veía mucha ventaja en eso, ya que de todas formas había que pasar las páginas de alguna manera sin usar los brazos. El autor Mark O'Brien encontró una solución para esto. Usaba un palo de unos 30 centímetros para comunicarse, pasar páginas, mover mesas cercanas que uno hace para pasar divertido tiempo. Sin embargo, un palo de 30 centímetros no que así que vivir en un pulmón de acero significaba depender de otros para necesidades básicas diarias como comer o cambiarse de ropa. Como la cabeza se está expuesta, pero tragar puede ser un poco complicado, como señaló Marshall Bard. Como la persona estaba completamente acostada de espaldas, realmente tenía que tener cuidado al tragar. Traga al ritmo de la máquina porque está jalando el diafragma y luego lo empuja de nuevo. Los pacientes tenían que esperar hasta que el pulmón de acero exhalara para tragar. Suena metódico. Jim Costello no recuerda con mucho cariño el proceso ni a la persona que le cambiaba la ropa. Cambiarme el pijama o las sábanas lo hacía un equipo de enfermeras que ya tenía todo preparado de antemano. Trabajaban muy rápido para hacer lo necesario, vigilándome cuidadosamente. Tomaba varias sesiones de abrir el pulmón de acero y sacar, y meter mi camilla para poder terminar la tarea. Era una pesadilla. Gary Presley tuvo una experiencia diferente con la comida y el ánimo en el pulmón de acero, que si vivir requería estar encerrado en un tubo de metal, tal vez vivir no era para él. Con su cuerpo deteriorándose y una disminución general en la actividad física, no quería comer. Según su propio testimonio en su libro, 7 sillas de ruedas, una vida más allá de la polio. Encerrado en el pulmón de acero me había convertido en una masa marchita y consumida de inseguridad y depresión. El cuerpo desecado alojado en la gran máquina necesitaba combustible mínimo, pocos despechos. No recuerdo haberme negado a comer, simplemente no me importaba. Recuerdo cucharas presionadas contra mi labio, pero no las aceptaba. No tenía hambre. Los pacientes tenían que aprender a dependeres más básicas. Los brazos estaban confinados dentro de una cámara que funcionaba principalmente manteniéndose bien cerrada y sellada. Abrir las ventanillas a los lados para aplicar compresas calientes a un cuerpo adolorido podía causar dificultad respiratoria. Los pacientes necesitaban ayuda para ir al baño. Suena como una gran experiencia en general para todos los involucrados. Antes, cuando mencionamos al abogado Paul Alexander llevando su pulmón de acero a su dormitorio, probablemente debimos haber mencionado que estos aparatos pesaban cientos de kilos. No era precisamente lo más práctico para mantenerse con vida.
Estos milagros metálicos, ores y metal vidas, pesaban hasta 800 libras. Hacían que fuera complicado en cuanto a portabilidad y accesibilidad y contribuían al estigma de ser tratado con uno de ellos. Cuando Peg Carrot pensaba en su vida dentro de un pulmón de acero después de contraer polio en su juventud, rompía llanto al pensar en vivir en un aparato que ella llamaba un pulpo gris listo para tragarme en cualquier momento. Es comprensible. Creo que todos romperíamos en llanto ante la posibilidad de ser marina gigante, pero para otros, como Larry Alexander, él le dio la bienvenida a su nuevo amo, el pulmón de acero. Él veía su nuevo lugar de residencia como sí monstruoso, pero también como ángeles de salvación. El peso del pulmón de acero no era nada comparado con el peso insoportable en su pecho que sentía antes de ser puesto en la máquina. Con el tiempo, el pulmón de acero fue rediseñado con nueva tecnología que permitió un diseño más elegante y económico. Como el pulmón de acero era un ventilador de presión negativa, es decir, funcionaba de las células pulmonares, quería diseños de máquinas voluminosas y torpes. Sin embargo, los ventiladores de presión positivas, lo cual se puede lograr con tubos mucho más compactos y mascarillas nasales o nasolaríngeas. Las décadas de 1950 y 1960, pero también al pulmón de acero. Las máquinas de presión negativa se redujeron para ser menos voluminosas y más parecidas a armaduras corporales o chaquetas. La tecnología de presión positiva también llevó a un mayor uso de mascarillas faciales. Una redujeron sustancialmente el número de casos, la demanda del pulmón de acero disminuyó junto con ello. 1.200 personas en Estados Unidos usaban pulmones de acero en 1959 en comparación con 39 en 2004, y quizás tan solo 3 personas para 2017. Las personas que todavía se experimentan por complicación de presión negativa funciona mejor para ellas, aunque las piezas para el pulmón de acero se están volviendo cada vez más raras. Las piezas para dispositivos médicos mayormente anticuados no se encuentran fácilmente. Los barberos en la Edad Media eran expertos en hacer de todo. Si bien es cierto que muchas cirugías en la Edad Media eran realizadas por los llamados barberos cirujanos, estos precursores del viejo, con peines y un frasco de agua azul, hacían mucho más que solo abrir a las personas. Así que, hoy vamos a echar un vistazo a las extrañas y sangrientas prácticas de los barberos medievales. Bien, prepárate para un afeitado al ras con la historia. Quizás la mejor descripción de los barberos medievales proviene de una inscripción en un grabado en madera del siglo XVI, realizado por el artista alemán Jos de Man, presentada en primera persona por un hombre que practicaba el oficio. Me llaman en todas partes. Puedo hacer muchos ungüentos curativos. Puedo curar heridas nuevas, también fracturas y afecciones crónicas. Sífilis, cataratas, gangrena, extraer dientes, afeitar el cabello, también me gusta sangrar. Aunque puede sonar como el peor perfil de Tinder jamás escrito, no está equivocado. Los barberos medievales hacían todo eso, y eran considerados los expertos, aunque algunos, si no es que la mayoría de sus métodos eran un poco cuestionables. Por ejemplo, hubo una época en la que los barberos medievales solían verter aceite hirviendo en las heridas de bala para cauterizarlas, lo cual suena un poco como conducir un auto a un lago solo porque se encendió la luz de revisión del motor. Entonces, un día, un famoso barbero cirujano francés llamado Ambroise Paré se dio cuenta de lo poco útil que era el aceite hirviendo para tratar heridas. ¿Cómo hizo ese descubrimiento? Bueno, en la batalla de Turín en 1536, Paré se quedó sin aceite y se vio obligado a improvisar. En su lugar, preparó un ungüento hecho con yemas de huevo porque tenía algunas, aceite de rosas posiblemente por el aroma y trementina porque en ese momento simplemente estaba agarrando lo que tenía a la mano. Después de una noche sin dormir en el campo de batalla, Paré despertó para descubrir que su ungüento, por improvisado que fuera, funcionaba mucho mejor que el aceite hirviendo, aunque para ser honesto cualquier cosa que no fuera una segunda bala habría sido mejor en una herida de bala. Según Paré, visitó a todos sus pacientes y descubrió que todos los que habían sido tratados con su extraño ungüento, contrario a lo que esperaba, estaban mejor que aquellos que recibieron el tradicional aceite hirviendo. Escribió que cada paciente al que trató con el ungüento descansó bien y que sus heridas no estaban inflamadas ni tumefactas. Por otro lado, aquellos que habían sido tratados con el aceite hirviendo estándar tenían fiebre, sufrían mucho dolor y las partes alrededor de sus heridas estaban hinchadas. Ya sabes, como una persona a la que le hubieran echado su aceite hirviendo. Después de repetir el procedimiento en varios otros, Paré concluyó que ni él ni nadie más deberían cauterizar nunca a ningún herido de bala. Paré siguió defendiendo que los médicos debían tratar las heridas con suavidad, una innovación que, por supuesto, sigue vigente hasta el día de hoy, aunque estoy bastante seguro de que eso ya no incluye trementina ni yemas de huevo. Los barberos que realizaban cirugías menores en la Edad Media a veces ofrecían anestesia en forma de algo llamado esponja soporífera, Farm Size SORM. Eric Orm echa a remojar una primitiva de cloroformo
en una mezcla que contenía ingredientes como susikuta, mandrágora, hiedra, yosiamina, jugo de mora y opio, entre otros. No soy doctor ni siquiera un barbero medieval, pero parece que el opio es el que realmente hace el trabajo ahí. Además, estoy bastante seguro de que la cicuta es venenosa, pero bueno, es una fiesta. Se supone que la esponja debe secarse completamente al sol durante los días más calurosos, hasta que todo el líquido se consume. Cuando el barbero necesitaba dejar inconsciente a alguien, reconstituía la esponja sumergiéndola en agua y luego la colocaba bajo la nariz del paciente. Algunos historiadores han sugerido que el contenido de la esponja estaba destinado a ser bebido, lo que habría sido un trago que te dejaría tieso, ¿entiendes? En lugar de médicos con formación universitaria, los humildes barberos en la Edad Media eran los encargados de extraer piedras en el riñón, y a menudo lo hacían con público observando, lo que le da un verdadero ambiente de matiné entre semana al término teatro de operaciones, viajando de pueblo en pueblo con una mesa especial de litotomía a cuestas. Los barberos talentosos realizaban el sencillo procedimiento en solo unos minutos en público para ayudar a promocionar sus servicios. Algunos barberos solo eran charlatanes que buscaban ganar dinero rápido. A estos llamados cortadores de piedras, vaya imagen, se les multaba fuertemente si su procedimiento no salía según lo planeado. Después de todo, no podías dejar que cualquiera sin entrenamiento médico realizara cirugías en público. La sangría y la práctica relacionadas de usar sanguijuelas son locia con la medicina medieval arcaica, y esa asociación es válida. A la gente medieval indudablemente le encantaba una buena sangría, pero ¿sabías que pensaban que la sangría era una cura para todo, que arreglaba prácticamente cualquier cosa? Esa es la razón por la que los barberos practicaban la sangría más que cualquier otra cosa. Hasta donde ellos sabían, no había nada que no pudiera arreglar, era como el Robitussin. Si el Robitussin te apuñalara en una arteria principal. Senslarry Tat Soaps, Jers. Ludrain Town, Krangits. De Tescura, Rimpierditsti, seca el cerebro, calienta la médula, agudiza el oído. Sontrosa, Sign, Vera. Sustancia venena, lausas. Y dawa. Eso suena brief. Estoy dentro. El libro también afirma que la sangría cura dolores, fiebres y varias enfermedades, y hace que la orina sea clara y limpia, que es como creo que a todos les gusta la orina. Por supuesto, en realidad la sangría no hace ninguna de estas cosas e incluso puede ser fatal. Algo que los fanáticos de la historia extraña que vieron el episodio sobre la muerte y el intento de resurrección de George Washington saben muy bien. Pero su total ineficacia como tratamiento no impidió que algunos médicos la recomendaran para tratar la neumonía hasta 1942. Así, algunos doctores todavía recetaban la buena y vieja sangría el mismo año que Bambi se estrenó en los cines. Los barberos medievales que querían anunciar sus superiores habilidades para la sangría sacaron a relucir su Don Draper interior y colocaban tazones de sangre humana en las ventanas de sus tiendas. Aunque los tazones de sangre quizá trajeron nuevos clientes como perros callejeros y criaturas sobrenaturales, la gente de Londres no los recibió tan bien. La sangre se coagularía y se volvería pútrida, lo que provocó que los ciudadanos disgustados impulsaran una ley para prohibir esas exhibiciones cuestionables. La ley fue aprobada en 1307 con la siguiente redacción. Ningún barbero será tan audaz ni tan temerario como para poner sangre en sus ventanas. No estoy seguro, pero creo que eso es sarcasmo medieval. Los barberos estaban un poco molestos por la protesta pública. Para ellos, las exhibiciones eran una forma práctica de reciclar la sangre no deseada. Y si no, podían usarla con fines promocionales. ¿Qué se suponía que debían hacer con la sangre? Tirarla. De hecho, sí. Los legisladores, siempre preocupados por la salud pública y el saneamiento, a tirar sus viejos tazones de sangre al río Támesis en su lugar. Más pruebas de que el Támesis literalmente nunca ha sido seguro para nadar. Entonces, ¿cómo anunciaban los barberos después de la gran prohibición de los tazones de sangre de 1307? Algunos historiadores creen que fue entonces cuando comen trapo ensangrentado alrededor de un poste fuera de la barbería, un macabro precursor de la imagen saludable del poste de barbero moderno. Créelo o no, la orina humana tiene sus usos como agente de limpieza, aunque probablemente no la verás en los estantes de Target pronto. Los romanos lo sabían. De hecho, incluso reciclaban su orina para ayudar a limpiar mejor sus togas, y funcionaba de verdad, el amoníaco hace maravillas. Los barberos en la Edad Media también lo sabían, e incluso usaban orina envejecida, conocida como iatonium, como champú para sus clientes. Eso está genial. Si podías llevar tu propia orina de casa, todavía es un tema de debate histórico. Sin duda, algunos de ustedes se estarán preguntando si lavarse el cabello con orina vieja es un truco útil para ahorrar dinero en champú. Bueno, algunas personas modernas lo han intentado. Y en general, se dice que aunque enjuagarse el cabello con orina lo mantiene sedoso y brillante, todo el procedimiento hace que tu cabeza huela a orina.
Un documento C-499 que detalla los asuntos del gremio de barberos de Oxford menciona a los alabasters, un término poco conocido que al principio de los registros de la Universidad Medieval de Oxford. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que la clase más baja de barberos medievales simplemente no podía permitirse un suministro abundante de jabón de afeitar, así que a veces las caras de sus pacientes. Sí, usaban la espuma de la cerveza como crema de afeitar, ya sabes, para cuando quieres que tu cara huela a trapo de cantina usado. ¿Por qué Axe, Old Spice o incluso Bush no han resucitado esta tendencia? Es otro de los misterios de la historia. Ahora agarra esa Michelob y haz buena espuma. Muchos barberos medievales también eran fabricantes de velas. Podrían ser más medievales. Lamentablemente, esto no tenía nada que ver con las comedias de los años 90. En este sentido, un fabricante de velas era simplemente otro nombre para un hacedor de velas. ¿Por qué los barberos hacían velas? Bueno, tanto los fabricantes de velas como los barberos usaban muchísima cera. Los barberos la usaban como base en ungüentos y los fabricantes de velas obviamente la necesitaban mucho para hacer velas. A veces, los barberos practicaban un procedimiento extraño donde trataban a un paciente usando cera para hacer un modelo de sus órganos enfermos. Luego presentaban el órgano de cera en un santuario para invocar a lo divino y aliviar el sufrimiento de su paciente. Alternativamente, hacían una vela en forma de extremidad y la encendían en un santuario para pacientes con problemas como la gangrena. Aunque no era raro en esa época si ves a tu barbero quemando una efigie de cera, un nuevo barbero o simplemente conseguirte unas rodillas nuevas. Los barberos también hacían de dentistas en la Edad Media, porque aparentemente cualquiera que usara instrumentos puntiagudos en su trabajo era considerado un médico general. Al igual que sus habilidades médicas generales, algunas de sus técnicas dentales eran a la vez modernas y aterradoramente primitivas. Para empezar, el barbero te raspaba los dientes usando palillos y trozos de tela. Bien, hasta aquí todo bien. Pero para blanquear los dientes, el barbero usaba algo llamado aqua fortis. Eso, agua fuerte. Ese es un buen nombre. Sin embargo, el aqua fortis en realidad era ácido nítrico altamente corrosivo, que limpiará tus dientes según una definición muy generosa de la para limpiar. De hecho, sí cumplía con el trabajo para el que se usaba. Un historiador dice que los dientes se veían considerablemente más blancos después, pero solo porque el ácido corroía el esmalte, destruyendo esencialmente el diente de afuera hacia. Entre el enjuague bucal ácido y el champú de orina, empezamos a pensar que no se debería confiar nada a los barberos medievales. Sí, en la Edad Media, los barberos por alguna razón no recibían el mismo nivel de respeto que los monjes médicos educados en la universidad. No me imagino. Los médicos y cirujanos de la época generalmente no se rebajaban a realizar cosas como sangrías, extracción de cálculos renales y extracción de dientes. Además, el Papa había prohibido rotundamente a los médicos realizar ciertos procedimientos como las sangrías. Esto significaba que los barberos a menudo eran los encargados de hacer el trabajo sucio y desagradable. Además, se llamaba a los barberos para que hicieran el trabajo sangriento de la disección, mientras un médico o anatomista los guiaba paso a paso. El médico, Andreas Vesalius, quien vivió de 1514, ayudó a sacudir ese statu quo como una lata de crema de afeitar cuando argumentó durante su segunda conferencia anatómica que al anatomista le iría mejor si hiciera el trabajo él mismo. Vesalius simplemente le quitó el cuchillo al barbero y no hubo vuelta atrás. Vesalius era un tipo que tomaba el control y hacía lo que sentía que debía hacerse. Incluso robó los cadáveres de criminales ejecutados para usarlos en sus prácticas. Eso suena como un trabajo desagradable. Creo que conozco a algunos barberos que podrían ayudarte con... George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, murió el 14 de diciembre de 1799. Mientras la nación estaba de luto, un médico se negó a aceptarlo y elaboró un plan para devolverle la vida a George Washington. Hoy vamos a ver cómo un doctor intentó resucitar a George Washington de entre los muertos. El 13 de diciembre de 1799, George Washington montó su caballo bajo lluvia helada, nieve y granizo. A George Washington no le gustaba llegar tarde y se apresuraba a llegar a casa para la cena, así que ni siquiera se detuvo a cambiarse la ropa mojada. Puede que George Washington haya llegado a la mesa a tiempo, pero pagó un alto precio por su puntualidad. Más tarde esa noche, el expresidente se despertó agarrándose el pecho, incapaz de respirar. Su esposa, Martha, llamó desesperadamente por ayuda, y el principal asistente de Washington, Tobias Lear, corrió a buscar a un médico. Dos hombres, el Dr. E. Craig, quien había tratado a Washington por más de 4 décadas, y Jorge Rawlins, un experto en el arte de la sangría, respondieron al llamado.
Ambos llegaron a la casa y trataron al presidente enfermo durante toda la noche. El coronel Lear, por su parte, le dio a Washington un tónico hecho de melaza, mantequilla y vinagre. Si te preguntas cómo ayudó esa deliciosa versión colonial de Robitussin a la situación, no lo hizo, de hecho, casi ahoga al presidente. Cada pocas horas, Rawlins extraía sangre para bajar la fiebre del presidente. Al anochecer del 14 de diciembre, Rawlins, aparentemente tratando de ganarse su lugar como vampiro, extraído casi el 40% de la sangre de Washington. Todo fue en vano. Jorge Washington murió poco después de las 10:00 p.m. el 14 de diciembre de 1799 debido a una combinación de una infección viral y los tratamientos de sangría. El doctor Guillermo Thornton se apresuró a Mount salvar la vida del presidente. Especialista en realizar traqueoqueran procedimientos quirúrgicos peligrosos en el siglo XVIII, Thornton estaba seguro de que podía aliviar el sufrimiento de Washington. Pero cuando Thornton llegó ya era demasiado tarde. Washington ya se había ido. Thornton describió la escena 20 años después. Dijo que vio a Washington tendido como un cadáver rígido y que estaba abrumado por la pérdida de su mejor amigo. Para la mayoría de las personas, ver el cuerpo sin vida de su mejor amigo sería motivo de tristeza y luto. Pero el Dr. Thornton no era como la mayoría de las personas, y no estaba listo para dar por perdida esta eterna partida de ajedrez contra la parca todavía. Lleno de valentía, Thornton creía que podía devolverle la vida a Washington. Thornton no solo era un experto en traqueostomías, también había leído sobre la historia de las transfusiones de sangre en el siglo XVII. Estos experimentos se consideraban tan peligrosos que el procedimiento fue prohibido en Francia, pero Thornton aún creía que podría funcionar. Hoy en día, la palabra loco se usa mucho. Es difícil escuchar sobre un doctor que cree que puede devolver la vida a los muertos sin pensar en un científico loco como Victor Frankenstein. Pero William Thornton no era un científico loco. De hecho, era un médico brillante educado en las mejores escuelas de medicina de Europa y era conocido por usar técnicas médicas de vanguardia en 1799. Thornton nació en 1059 en las Indias Occidentales, pero creció en Inglaterra. Luego se formó como médico en Escocia y Francia antes de mudarse a Estados Unidos y convertirse en ciudadano estadounidense. Además de su formación como médico, el Dr. Thornton era un arquitecto aficionado. De hecho, Thornton es más conocido como el primer arquitecto porque ganó exitosamente el concurso para diseñar el edificio del Capitolio de los Estados Unidos. El propio Washington le otorgó este honor a Thornton en 1793. El pago para Thornton fue de $500, el equivalente a unos $15,000 en 2021. También recibió un terreno para construir en Washington, D.C. y una amistad con el primer presidente de Estados Unidos. Ahora, antes de continuar, regresemos a 1400. 1492 fue un año importante por varias razones. Obviamente está todo el asunto de Cristóbal Colón convirtiéndose en el primer europeo en llegar a las Américas. Pero también hubo el intento conocido de una transfusión de sangre. Ocurrió cuando el Papa Inocencio VIII cayó en coma. Su médico recomendó usar sangre y contrató a 3 jóvenes para donar sangre al Papa. La tecnología para inyectar sangre por vía intravenosa no existía, así que según un relato, el médico vertió sangre en la boca del Papa. Para decir lo que ahora es obvio, no funcionó. Y también los 3 niños. Y eso de no hacer daño, doctor. Sin embargo, el innovador trabajo médico de William Harvey en la década de 1620 volvería a poner el movimiento de la sangre en el centro de atención. Harvey demostró que la sangre circulaba por el cuerpo, lo que significaba que era posible insertar sangre nueva en las venas de una persona. Siglo XVII. Los científicos también habían diseñado herramientas de metal que podían inyectar sangre en las venas. Esta combinación de tecnología y teoría científica dató una ola de experimentos con sangre. Los científicos de la Royal Society de Londres fueron los primeros en probar la hipótesis de Harvey. En lugar de intentar una transfusión entre humanos, experimentaron con animales. En 1656, Cristóbal Wren, famoso por diseñar la Catedral de San Pablo en Londres, probó la teoría de William Harvey inyectando vino y cerveza en las venas de un perro. No es sorprendente que el perro se emborrachara. El experimento de Wren demostró que las venas transmitían el alcohol por todo el cuerpo del perro. Uno de los colegas de Wren en Oxford, un médico llamado Ricardo Lower, luego intentó inyectar otras sustancias en las venas de un perro, incluyendo leche tibia y caldo. Estos experimentos fueron menos exitosos, pero llevaron a Lower a preguntarse si era posible intercambiar sangre entre 2 perros. Si la sangre era nutritiva, podía transferirse. En 1665, Lower transfundió con éxito sangre de un perro a otro.
Científicos de toda Europa comenzaron entonces experimentos para transfundir sangre de un animal a otro, pero estos científicos se preguntaban si la transfusión alteraría al receptor. Roberto Boyle, famoso por su trabajo sobre los gases, escribió una lista de preguntas sobre la transfusión. Se preguntaba cosas como si un perro feroz, infundido con sangre de un perro cobarde, se volvería más dócil, o si una transfusión de un caniche haría que el pelaje de un perro de pelo liso se rizara. Los científicos también se preguntaban si alguna vez era seguro si la sangre y el alma estaban conectadas. Una transfusión de sangre podría amenazar el alma misma de una persona. Finalmente, el 15 de junio de 1667, un médico Jean-Baptiste Denis, puso fin a todas estas preguntas al realizar la primera transfusión de sangre humana exitosa. Jean-Baptiste Denis ya era un experto en transfusiones animales. Realizaba transfusiones públicas a orillas del río Sena, en París, para demostrar que la circulación era real. Faris invitó a caballeros, damas nobles y plebeyos, mientras transfundía sangre entre perros frente a una audiencia en vivo. Denis descartó el uso de sangre humana, declarando que era bárbaro acortar la vida de un hombre para prolongar la de otro. En su lugar, decidió usar sangre de animal, razonando que la sangre animal tenía menos impurezas que la sangre humana porque los animales no bebían ni juraban. En junio de 1667, Denis le dio sangre de cordero a un joven de 16 años que sufría de fiebres. El médico declaró que el muchacho estaba curado. Luego, Denis transfundió sangre de cordero a un carnicero. Después del procedimiento, el carnicero estaba de buen humor y destazó al cordero en la mesa de examen la cena. Esa es una forma de mostrar gratitud. La exitosa transfusión de sangre humana de Denis desató una carrera para que otros países realizaran sus propias transfusiones. La eclipse de 1667, los científicos ingleses de la Royal Society planean Animal. Como sujeto, eligieron a Arthur Koga, un hombre educado en Cambridge que tenía inestabilidad mental. Él solo hablaba latín, y los médicos decían que su cerebro estaba más caliente de la cuenta. Los científicos ingleses esperaban que la transfer Koga de su enfermedad mental, demostrando así que su transfusión era mejor que el método francés. Bajo la dirección de Richard Lower, una gran audiencia se reunió para apreciar transfusión de Koga. Lower logró transfundir sangre de cordero a Koga, y un mes después, Koga regresó para una segunda transfusión. Sin embargo, cuando los científicos de la Royal Society quisieron realizar una tercera transfusión, Koga se negó. Declaró que las transfusiones lo habían convertido en una oveja, y comenzó a escribir bajo el nombre de Koga la oveja. Así que si estás tomando notas en casa, o fracasaron completamente en curar su enfermedad mental, o lo convirtieron en un hombre lobo oveja. Así que eso de convertir a un hombre en una oveja no fue la victoria que esperaban que fuera. Pero el mayor retroceso en la ciencia de las transfusiones de sangre realmente llegó en 1607 con el asesinato de Antoine Mauroy. En París, Denis intentó curar a Mauroy con sangre de ternero, pero durante su tercera transfusión, Mauroy empezó a tener convulsiones y murió. Después de eso, Denis fue acusado del asesinato de Mauroy, y el juicio fue nada menos que caótico. Un vecino afirmó que la esposa de Mauroy, Perrine, lo había asesinado, y la policía encontró polvos misteriosos y mortales en su casa. Otro vecino dijo que un médico misterioso le había ofrecido dinero si testificaba que Mauroy murió durante la transfusión. Como contexto, debes entender que muchos médicos estaban completamente en contra de la transfusión. Aldiris era un médico de barco pirata llamado Henri Martin de la Martinière, quien argumentaba que las transfusiones de sangre llevarían al secuestro de niños y al canibalismo, lo cual sonaba razonable en ese momento. De todos modos, Martinière le escribió a Denis diciendo: «Permítame decirle, señor, que Satanás se revela a través de su trabajo». Martinière incluso conocía personalmente a Perrine Mauroy, y le dijo que culpara a Denis por la muerte de Antoine. Como dijimos, fue caótico. Al final, Denis fue declarado no culpable, pero la transfusión de sangre fue prohibida en Francia por considerarse un procedimiento inseguro. Así que finalmente este largo y sórdido camino de transfusiones de sangre entre humanos y animales, transformaciones de ovejas en hombres lobo y juicios por asesinato nos llevan de regreso al 15 de diciembre de 1799, cuando William Thornton miró el cuerpo congelado y sin vida de George Washington. Thornton creía que podía revivir a Washington incluso después de que se hubiera presentado el rigor mortis combinando calor, aire y sangre. Al igual que en la película Línea Mortal, con Thornton actuando como Kiefer Sutherland, pidió agua fría para calentar a mente el cuerpo del presidente. Luego planeaba envolver el cuerpo en mantas y, poco a poco y con fricción, darle calor.
Thornton creía que esto reviviría los vasos sanguíneos fríos del presidente. Después de calentar el cuerpo, Thornton realizaría una traqueostomía. Este procedimiento era bastante riesgoso en el siglo XVIII, ya que la esterilización y los antibióticos aún estaban muy lejos, pero implicaría menos riesgo si se realizaba en alguien que no estuviera vivo. Thornton inflaría los pulmones de George Washington con aire replicando artificialmente la respiración. Luego usaría sangre de cordero para proporcionar la energía vital que encendería la fuerza vital del presidente. Thornton, quien sin duda había leído sobre la transfusión de Arturo Koga en el Journal of the Royal Society, creía que si la locura podía curarse, también se podía reanimar a un ser humano. Puede que se le haya pasado la parte donde un Koga pensó que se convirtió en una oveja. Al final, el plan de Thornton para resupresidente fue detenido rápidamente, siendo rechazado por la familia de Washington. En lugar de discutir con Thornton sobre si era posible traer de vuelta al presidente, afirmaron que era mejor dejar intacto el legado del presidente, como alguien que se había ido, lleno de honor y renombre, libre de las debilidades de la edad, disfrutando plenamente de todas sus facultades y preparado para la eternidad. En resumen, la muerte era mejor que un presidente divertido en un Frankenstein resucitado con sangre de cordero. Thornton no estuvo Incluso 2 décadas después, escribió: "No había duda en mi mente de que su restauración era posible. Como dijo una vez el gran Wayne Gretzky, fallas el 100 por tiros que no intentas". Los humanos como especie no tenemos el mejor historial cuando se trata de encontrar soluciones a problemas graves relacionados con el cerebro. Y la atención a la salud mental como concepto todavía es relativamente nueva. Aún así, podría sorprenderte saber que tallar una aguja en tu cráneo solía ser un tratamiento ampliamente aceptado. Algo menos sorprendente es el hecho de que este trata como se pretendía y dejaba a la mayoría de los pacientes con daños cerebrales irreparables. Así que hoy vamos a profundizar en algunas de las historias más oscuras de antes y después de la lobotomía en la historia. Está bien. Esto solo dolerá por un segundo, creo. A lo largo de la historia de la medicina, ha habido pocas prácticas quirúrgicas más bárbaras y crueles, pero a veces sorprendentemente útiles que la lobotomía. Los pacientes famosos de lobotomía van desde hijos de políticos y lores ingleses hasta cantantes que estaban en camino a la fama antes de verse desviados por una enfermedad mental. La personalidad, la memoria y el coeficiente intelectual de lobotomía antes y después de la cirugía varían enormemente, y los médicos aún no pueden comprender completamente los detalles específicos de esta cirugía tan extravagante. Nacido en 1928, el conde de Galloway fue un niño un poco excéntrico que finalmente fue diagnosticado con esquizofrenia. Cuando cumplió 23 años, sus padres llevaron al desprevenido conde a un hospital en Londres donde le practicaron una lobotomía. Después de la cirugía, Stuart pasó los siguientes 15 años en el ala psiquiátrica del Crichton Royal Infirmary. Luego, en 1970, sus padres lo internaron en el monasterio de la Transfiguración en Roslin. Parece que el procedimiento no fue tan útil después de todo. Después de finalmente dejar el monasterio y casarse con una plebeya que trabajaba en una tienda, Stuart dijo, Simo refiriéndose a la lobotomía: muchos se han preguntado sobre su capacidad. Incluso si curó algunos de sus síntomas graves, el procedimiento dejó al conde completamente incapaz de vivir, solo sin el apoyo de las diversas instituciones que frecuentaba o de su futura esposa. Cuando tenía 12 años, Howard Dooley fue descrito como desafiante y de aspecto salvaje. Las notas de su doctor en ese momento revelan a un preadolescente con algunos problemas de salud mental que intentaba poner a prueba los límites con su padre y su madrastra. Según las notas del Dr. Walter Freeman, él no reacciona ni al amor ni al castigo. También escribió que Howard nunca quería irse a la cama. Soñaba despierto a las luces incluso cuando todavía estaba claro afuera. En otras palabras, era un niño de 12 años. En diciembre de 1960, el Dr. Walter Freeman le realizó una lobotomía a Howard Dooley y toda su naturaleza pareció cambiar. La madrastra de Dooley notó que él se sentaba en silencio, sonriendo la mayor parte del tiempo y sin ofrecer nada. Eso suena menos a tranquilidad y más a algo inquietante. A Dooley le tomó décadas entender lo que le había pasado, y todavía sufre de pérdida de memoria, con una sensación constante de que le falta algo. Reflexionando sobre su experiencia, él dijo, la operación de aliviar el sufrimiento. En mi caso, hizo exactamente lo contrario. Puede ser difícil de creer, pero no todos los casos de lobotomía fueron un fracaso. Según Patricia Mowen, después de estar casada con su esposo durante 13 años, de repente comenzó a llorar constantemente en 1962 a la edad de 36 años. Ella le dijo simplemente no estaba bien. Y una noche, mientras estaba sola en casa, tomó una botella intento desesperado por aliviar su sufrimiento. Fue entonces cuando el Dr. Walter Freeman,
Volvió a aparecer, sugirió que se le practicara una lobotomía, aunque le advirtió que existía la posibilidad de que terminara en estado catatónico. Según Patricia, aunque no podía recordar la cirugía ni su tiempo en el hospital, sí se sentía diferente después de que el doctor manipuló su cerebro. Más tarde afirmó, fui una persona más libre después de que me la hicieron. Simplemente dejé de preocuparme tanto por las cosas, regresé a casa y empecé a vivir de nuevo. Patricia continuó explicando que la lobotomía le permitió volver a cocinar, hacer las compras y en general encargarse del hogar, y consideraba que eso ya era suficiente éxito. En 1944, Jenny Polarsky fue internada en una institución psiquiátrica estatal conocida como el Hospital Estatal de Manteno en Manteno, Illinois, después de que ella y sus padres tuvieran un viviría después de la universidad. Cuando fue admitida en la institución, un médico la describió como ordenada, limpia, pulcra, extremadamente callada pero amigable y agradable, cooperativa en la sala. Incluso señaló que no había signos de patología activa. Por alguna razón, en lugar de liberar a Jenny bajo palabra, el personal del hospital la sometió a hidroterapia, sumergiéndola repetidamente en agua helada y sacándola de ella. Después preguntó, ¿es la vida una farsa? Si estás en posición de hacer esa pregunta, la respuesta suele ser sí. Para mayo de 1953, Jenny había recibido 107 terapias de electroshock, aproximadamente 2 por semana. Y el 18 de febrero de 1955 fue sometida a una neurocirugía extensa con extirpación bilateral de la mayor parte de los lóbulos frontales y temporales. Esa es la manera científica adornada de decir que le practicaron una lobotomía. Esta cirugía innecesaria dejó a Jenny muda y totalmente dependió de órdenes para funcionar en todo, desde las ganas de ir al baño hasta Nada de esto se informó a nadie. Y durante los siguientes 45 años fue trasladada entre asilos de ancianos y salas psiquiátricas hasta que falleció en 98 a la edad de 79 años. En los años 80, la banda punk Reagan Youth tocaba una forma intensa y cargada políticamente de hardcore. Eso logró encontrar un equilibrio entre himnos incendiarios para el mosh pit y críticas incisivas a la escena punk racista que estaba surgiendo durante toda la década. Desafortunadamente, el cantante de la banda Dave Rubenstein, mejor conocido por los fans como Dave Insurgent, tenía un problema serio de adicción y también se metió en una pelea que le dejó una lefén. Los doctores le informaron que necesitaba una lobotomía para poder recuperarse. Después de la cirugía, Rubenstein técnicamente se recuperó, pero nunca volvió a ser el intelectual del punk rock era cuando lideraba Reagan Youth. Dejó de cantar con la banda y se entregó por completo a su adicción. Y en un giro final extraño y trágico, la novia de Rubenstein, Tiffany Bresciani, fue asesinada por el asesino serial Joel Rifkin. Menos de una semana después, su madre fue atropellada fatalmente por un auto conducido por su padre, y Rubenstein se quitó la vida poco después. A mediados del siglo XX, un joven conocido solo por sus iniciales fue atropellado por un ciclista y se fracturó. A raíz de esa lesión, comenzó a sufrir convulsiones que duraban alrededor de 40 segundos cada vez. Buscó al Dr. William Scoville, un hombre que estaba experimentando con lobotomías fraccionadas, las cuales eliminaban menos tejido y supuestamente permitían que los pacientes conservaran sus personalidades originales. El 1 de septiembre de 1953, Scoville utilizó una sierra de taladro manual de una ferretería local para quitar un trozo de hueso del tamaño de cada uno de los ojos de H.M. Luego extrajo algunas partes clave del cerebro de... Después de la cirugía, solo sufría alrededor de 2 convulsiones al año, una gran mejora. Y su coeficiente intelectual aumentó de 104/17, pero no podía formar nuevos recuerdos. Se vio obligado a regresar a vivir con sus padres, a pesar de tener que preguntar varias veces qué estaba haciendo. Más tarde se descubrió que debido a la pérdida de su hipocampo, el cerebro de H.M. comenzó a entender el tiempo de manera diferente. Según Sam Keane, 5 minutos le duraban subjetivamente solo 40 segundos. Una hora le duraba 3 minutos. Un día, 15 minutos. Siendo justos con el Dr. Scoville, hay personas que pagarían una gran suma de dinero por esa experiencia. Falleció en una residencia de ancianos a los 82 años por insuficiencia respiratoria y su cerebro mente después de su fallecimiento. El cerebro de H.M. fue cortado en 2.400, unas láminas cada una de las cuales fue montada en una placa de vidrio y fotografiada, con un aumento de 20 veces para fornivel de las neuronas individuales. Rosa Williams, la hermana mayor del famoso dramaturgo Tennessee Williams, sufría de esquizofrenia y su hermano la describía como una de las personas más dulces y genuinas que jamás conoció. En sus memorias,
Williams señala que cuando Rosa salía en una cita, hablaba con una animación casi histérica que pocos jóvenes sabían cómo manejar. Aparentemente, ella era miembro del Ministerio de Caminatas Tontas. En 1926, Rosa escribió una carta a su abuela describiendo su depresión. No sé qué me pasaba, excepto que estaba tan nerviosa que no podía sostener el vaso para tomar mi medicina. Ella continuó diciendo que pasó el día en cama y luchó para poder tomar. Era tan extrema, diciendo, me pone tan nerviosa como un gato. Para 1943, Rosa comenzaba a descontrolarse durante episodios maníacos y aceptó someterse a una lobotomía frontal, en el sentido de que parecía reducirla a un estado casi catatónico. Ella permaneció institucionalizada, aunque en una institución relativamente lujosa gracias a la fortuna de su hermano. En una carta que escribió a Tennessee después de la cirugía: quiero un poco de café negro, helado sobre una barra de chocolate, una buena foto tuya, tu hermana devota, Six Rosa. Mándame $1 para helado. Cuando Rosemary Kennedy nació, la comunidad médica todavía estaba a décadas de entender la dislexia y otras discapacidades de aprendizaje. La hermanita de John F. Kennedy, Rosemary, fue incomprendida por sus padres, quienes luchaban con sus habilidades cognitivas deficientes. También frecuentemente tenía berrinches agresivos cuando no conseguía lo que quería. Su padre, Joe Kennedy, consultó al Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, donde los doctores evaluaron a Rosemary y concluyeron que tenía una discapacidad del desarrollo. Su padre consintió en que le realizaran una lobotomía frontal a su hija cuando tenía 23 años. Se ha alegado que Kennedy tenía miedo de que su hija pudiera avergonzarlo a él y a su hijo. En noviembre de 1941, el Dr. Walter Freeman realizó la cirugía junto con el Dr. James Watts y cortaron el lóbulo frontal de la joven hasta quedó parcialmente paralizado. Después de la cirugía, Rosemary fue enviada a una institución mental, donde tuvo que volver a aprender a cepillarse los dientes, caminar y vestirse sola. La joven, que solía ser alegre y a veces volcánicamente iracunda, quedó reducida a una sombra de lo que fue incapaz de hablar. En 2018, la revista People publicó cartas nunca antes vistas de Rosemary, escritas antes de que le practicaran la lobotomía. Las cartas estaban dirigidas a su cuidadora, Dorothy Smythe, una mujer irlandesa que cuidó de Rosemary durante un mes cuando ella tenía 20 años. Rosemary le contaba a Smythe sus aventuras en Europa y terminaba sus cartas con despedidas como "con todo mi amor de tu querida enamorada". Su cirugía sigue siendo una de las historias de lobotomía más infames y probablemente contribuyó a que este procedimiento extremo dejara de usarse en su mayoría para la década de 1970. Hoy en día, la cirugía plástica es casi tan sencilla como pedir una comida rápida y probablemente también más segura, pero no siempre ha sido así. La primera cirugía plástica moderna de la que se tiene registro se realizó durante la Primera Guerra Mundial. Fue un procedimiento fantástico y peligroso que casi mata al hombre que estaba bajo el visto. Así que hoy vamos a revelar la historia no contada de la primera cirugía plástica de la historia. Por ahora necesitamos 50 cc de historia quirúrgica. ¡Rápido! Walter Ernesto O'Neill Joe fue bendecido con 3 apellidos y nació en 1890 en Plymouth, Devon. Al año del nacimiento de Joe, el barco de su padre, el HMS Serpent, se hundió después de chocar contra las rocas en Punta Bay. De las 3 personas que sobrevivieron al naufragio, el suboficial Francisco, Joe no fue una de ellas. Así que al crecer, solo estaban Walter, sus hermanas y su mamá, arreglándoselas en su casa del suroeste de Inglaterra. Para llegar a fin de mes como madre soltera, Rhonda Sarah Joe trabajaba como fabricante de cerveza en el Royal William Yard. Esperamos que no haya sido una de esas micro cerveceras que no paran de hablar sobre su IPA casera y de cómo cree que por fin logró que el lúpulo quedara perfecto. Fuera así o no, crecer no fue precisamente fácil para la familia Joe. Fue una época tumultuosa de cambio de siglo, en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Pero incluso a su corta edad, Walter Joe sentía un profundo amor por su país y por el mar abierto. A los 12 años, cuando la mayoría de los niños coleccionan cartas de Pokémon, o en el caso de su generación empujan un aro con un palo, Walter se unió a la Marina Real. Finalmente fue ascendido a suboficial y mantuvo ese puesto hasta que comenzó la Primera Guerra. Estaba destinado en un acorazado de la clase Queen Elizabeth llamado HMS Warspite, que es un nombre genial para un barco que ganó muchas batallas, incluida la infame batalla de Jutlandia, la cual cambiaría el curso de la vida de Joe. Mientras operaba los cañones durante la batalla de Jutlandia, Joe fue herido en su puesto. Con el constante bombardeo de proyectiles, era inevitable que hubiera bajas y el rostro de Joe fue una de ellas. La parte superior de su rostro sufrió terribles quemaduras, perdiendo completamente sus párpados superiores e inferiores, lo que le dejó incapaz de parpadear, pero le otorgó la habilidad interpersonal para cualquier entrevista de trabajo.
Mira, estamos tratando de ver el lado positivo aquí, como la documentación era deficiente a mediados de la década de 1910, no se sabe en qué hospital fue admitido primero. Sin embargo, finalmente lo llevaron al hospital de Plymouth para esperar mejores condiciones en el codiciado Hospital Queen Mary. La mala noticia es que esa corta espera terminó durando 15 meses, pero la buena noticia es que los resultados del Queen Mary valieron la pena. Cuando finalmente llegó al Queen Mary, el caso de Yeo recibió atención especial de un médico llamado Sir Harold Gillies. Gillies era un médico famoso que había inventado una técnica para injertar piel de partes sanas del cuerpo en partes dañadas. Pero la situación de Yeo era única y nada fácil. Para empezar, Gillies notó que la desfiguración severa de Yeo estaba causando que se formara tejido cicatricial seroso en la frente y la nariz. El buen doctor decidió que esto iba a ser un proceso largo y arduo y abrió una sala especial en el hospital para tratar heridas faciales graves. Yeo fue el primer paciente en ser ingresado, haciendo historia en el proceso. El método para ayudar a Yeo a recuperar su rostro fue increíblemente ingenioso y absolutamente aterrador. La piel y el tejido blando se trasladan de una parte del cuerpo en una sección donde la piel y la carne necesitan regenerarse. El colgajo de piel resultante se conoce como un colgajo tubular. Ambos extremos de la piel deben estar anclados para permitir que la sangre circule y fluya hasta que uno de los extremos pueda ser cortado y acercado. Poco a poco, la piel reemplazada se va acercando cada vez más hasta que la piel está lo suficientemente sana como para sobrevivir por sí sola. Para principios del siglo XX, ese proceso es realmente mágico. Aunque todo esto suena muy bien en teoría, esto requirió que Gillies operara en condiciones completamente fuera de lo común, reconstruyendo esencialmente una parte significativa del rostro de Yeo en el proceso. Hay muchos tipos diferentes de máscaras, de porcelana, de madera, de hule, etc. En el caso de Walter Yeo y de cara de cuero, específicamente las máscaras pueden estar hechas de carne humana. Para crear un nuevo rostro, Gillies tuvo que ser bastante creativo. Inicialmente se tomó piel sana de partes no dañadas del cuerpo de Yeo y luego se le unió mediante tubos de carne para permitir el flujo sanguíneo. Esto requería trazar el injerto, recortarlo perfectamente y luego colocar todo el conjunto sobre lo que solía ser el rostro de Yeo. No podría ser más sencillo. Esta parte de la reconstrucción facial fue una de las más arduas y se extendió durante varias semanas, durante las cuales Yeo tuvo que permanecer completamente inmóvil. Y esto fue antes de que los consultorios médicos tuvieran televisión con Netflix, ni siquiera puedo imaginarlo. Cuando hablamos de la máscara facial de Yeo, no significa que sea el tipo de máscara que se coloca cómodamente sobre la piel vieja y dañada. Para considerar la cirugía un éxito, Gillies necesitaba que la piel se fusionara con el rostro de Yeo. Esto significaba que parte de esa piel del rostro tenía que ser removida. La piel alrededor de la lesión inicial estaba cicatrizada y serosa, como suele ocurrir con la mayoría de cicatricial. Esto permitir que la nueva piel creciera adecuadamente, lo cual en ese entonces pudo haber consistido simplemente en una llave de estrangulamiento bien aplicada y la piel dañada fue retirada a la fuerza. El proceso de hacer crecer nuevos párpados, mejillas, cejas y una nariz había comenzado. Escucha. No vamos a fingir que todo fue color de rosa, con cirugías cosméticas importantes realizadas más o menos al cambio de siglo. Este delicado procedimiento, aunque innovador y potencialmente transformador, no salió todo como se planeó. 5 días después de su primera operación, Joe desarrolló una infección bastante grave que requirió intervención quirúrgica. Aunque Joe no sufrió mucho daño por la primera infección, una segunda infección después de que la máscara fue colocada fue mucho peor para el pobre Joe. Se emplearon procedimientos quirúrgicos drásticos para solucionar el problema y mantener a Joe con vida, a pesar de que la carne y la piel flotaban en fus, para ponerlo en los términos coloridos que usó. Sin embargo, hay que reconocer que Gillies y su equipo de médicos lograron salvar a Joe y la máscara. Reparar un rostro humano destrozado no es algo como un equipo de pits de NASCAR, ni siquiera en la medicina moderna. Aunque Yeo resultó herido originalmente en mayo de 1916, la primera cirugía no ocurrió hasta noviembre del año siguiente, y la siguiente fue en enero de 1918. Los tubos de piel y carne que unían la máscara a su rostro finalmente pudieron ser retirados, pero las cirugías estaban lejos de terminar. Se tuvieron que hacer revisiones menores como recortes de piel, ajustes y alteraciones por motivos estéticos. El resultado fue algo que prácticamente podía pasar por normal, o tan cerca de lo normal como se podía. Para julio de 1919, Yeo estaba listo para ser dado de alta y 2 después de que comenzaron las cirugías. El procedimiento de Yeo, el primero de increíble, no significaba que estuviera completamente fuera de peligro para siempre.
Resulta que cuando se reconstruye un rostro nuevo, la recuperación conlleva todo tipo de problemas. Los registros muestran que Yeo se sometió a más operaciones de relajación en agosto de 1921, con notas que informaban que su condición había mejorado, pero seguía siendo grave. Terminó en el hospital durante 4 meses antes de ser dado de alta nuevamente. En otra visita al Hospital de la Marina Real, en 1900 a Corneal, con la que Yeo había estado lidiando. Pero después de ese alta se sabe poco sobre su salud hasta su muerte. Después de sobrevivir a un evento traumático, pocos de nosotros estaríamos dispuestos a regresar a la escena del crimen, pero Yeo tenía un rostro nuevo y un fuerte compromiso con su servicio. En 1919, después de que su cirugía fuera declarada exitosa, Walter Yeo fue aprobado para el servicio activo nuevamente. Regresó de inmediato a la Marina, ahora con su rango de oficial de ordenanza, un puesto que mantendría por el resto de su servicio. Fuera de eso, no se sabe mucho sobre el resto del tiempo de Yeo en la Marina Real, pero esperemos que no haya implicado más explosiones en la cara. ¿Cuáles serían las probabilidades de eso? Aunque el primer intento de este procedimiento no estuvo exento de problemas, en general fue revolucionario en el mundo de la cirugía reconstructiva. La exitosa cirugía impulsó la nueva sala de reconstrucción facial de Gillies, ya que comenzó a usar esta técnica para tratar otras lesiones sufridas en batalla. Además, cada nueva cirugía avanzaba el conocimiento del campo médico sobre el injerto de tejido. La sala de Gillies, por sí sola, ofrecía más de 1117, todo bajo la idea de que no solo estaban encontrando una cura médica, sino que también mejoraban drásticamente la calidad de vida de estas víctimas en el proceso. Con más de 11.000 operaciones en más de 5.000 hombres, la cirugía plástica como la conocemos hoy en día depende en gran medida de estos procedimientos pioneros. Todo comenzó con Walter Yeo. ¿Y qué hay de Yeo, el hombre con el rostro nuevo y reluciente? Bueno, te alegrará saber que él continuó con una vida plena y fructífera después de su lesión. Se casó con Ada Edwards en 1914, unos años antes del infame accidente, y tuvo 2 hijos. Lillian Evelyn Yeo nació en 1914 durante la etapa del rostro original de Yeo, y su segunda hija, Doreen Y. Guy Yeo, es después de que sus cirugías se completaron y su nuevo rostro ya estaba en su lugar. Y realmente en Plymouth toda su vida, excepto cuando el deber naval lo llamaba. Murió en 1960 a la avanzada edad de 70 años. Aunque no sabemos mucho sobre la vida de este hombre, su legado en la medicina perdurará. La cirugía que moldeó su rostro mejoraría la vida de innumerables personas y allanó el camino para toda la cirugía estética moderna. También fue la inspiración para algunos personajes enemigos en el videojuego BioShock, lo cual es solo un poco menos significativo. Mientras tanto, la búsqueda de miembros de la familia de Yeo que puedan arrojar más luz sobre su extraordinaria vida continúa hasta el día de hoy. La lobotomía, una de las prácticas de salud mental más espantosas y dudosas del siglo XX. Su popularidad, persistencia, beneficios cuestionables y daños innegables son en gran parte el legado de un solo hombre, Walter Jackson Freeman II. Como una de las figuras médicas más infames del siglo pasado, Freeman no solo promovió la lobotomía, sino que modificó el procedimiento para poder realizarlo en cualquier lugar, con un simple utensilio de cocina. Hoy en Historia Extraña vamos a examinar a Walter Freeman y la lobotomía. Aunque Freeman eventualmente se convirtió en el portavoz más conocido de las lobotomías, él no inventó los conceptos o el procedimiento subyacente. Ese honor se le atribuye al neurólogo portugués Antonio Egas Moniz, quien fue pionero en un procedimiento que llamó leucotomía, en el cual perforaba varios agujeros en el cráneo de un paciente y extraía secciones de los lóbulos frontales de su cerebro. Él afirmaba que esto reducía permanentemente los comportamientos psicóticos. Y su afirmación fue creída por suficientes personas influyentes y fue posteriormente galardonado con el Premio Nobel por su trabajo, un premio que fue cuestionado por muchos en ese momento y aún más hoy en día. En 1935, Freeman y Moniz tuvieron una conferencia neurológica en Londres. Freeman se inspiró en Moniz, diciendo que su trabajo era brillante y que su importancia difícilmente podía exagerarse. Consideraba a su nuevo amigo un verdadero genio. Pronto formaron un club de admiración mutua, con Moniz actuando como mentor e ídolo de Freeman. Fue un enamoramiento profesional. Freeman estaba intrigado por el enfoque de Moniz porque parecía tener éxito donde él solo había encontrado fracaso. Freeman era implacablemente ambicioso y había pasado años investigando la causa de las enfermedades mentales, pero apesándose en un modelo orgánico y esfuerzo, no había obtenido resultados. Moniz tenía una creencia fundamental diferente, que los trastornos mentales se originaban en las conexiones dentro del cerebro. Si cortabas esas conexiones, el trastorno desaparecería. Y no era más que eso, una teoría. La comunidad médica de la época no estaba completamente convencida de esa teoría, pero Moniz estaba seguro, si no es que excesivamente confiado de su enfoque.
No estamos seguros de cómo Moniz respaldaba toda su arrogancia, ya que sus datos son lo que hoy podríamos llamar endebles. El 14 de septiembre de 1936 se realizó la primera lobotomía prefrontal, desarrollada por Moniz en Estados Unidos en el hospital de la Universidad George Washington. Esto fue menos de un año después de que Moniz realizara su primer procedimiento en Lisboa y menos de 7 meses después de que Moniz completara su última prueba. Walter Freeman no realizó esa primera lobotomía en Estados Unidos. No pudo hacerlo porque nunca tuvo licencia para realizar cirugías. Él era neurólogo capacitado solo para tratar enfermedades del sistema nervioso. Freeman se vio obligado a asociarse con su amigo, el neurocirujano James W. Watt. Juntos realizaron ese primer procedimiento en Ali Hood Hamad, una ama de casa de 63 años de Topeka, Kansas. Hamad había estado sufriendo de insomnio y lo que ahora podríamos llamar trastorno bipolar mixto. Freeman dirigió las manos de Watts durante la operación. Se consideró un éxito, al menos por el esposo de Ali, quien afirmó que los últimos 5 años de la vida de Alice fueron los más felices. No hemos encontrado evidencia de que alguien le preguntara a Alice si le gustó. Freeman y Watts estaban ansiosos por hacerse un nombre después de realizar la primera lobotomía en Estados Unidos. Adaptaron el procedimiento quirúrgico de Moniz y lo llamaron la lobotomía prefrontal estándar de Freeman y Watts, o de manera más casual entre colegas, la técnica Freeman, método de precisión suena genial. Este procedimiento debe ser genial. Freeman junto con sus ocupados con su nuevo procedimiento. Para 1942 habían realizado más de 200 lobotomías y afirmaban que el 63% de sus pacientes había mejorado, el 24% permanecía sin cambios y el 14% empeoraba. Freeman estaba inquieto e insatisfecho. A pesar de su nuevo procedimiento, la lobotomía prefrontal de Freeman y Watts todavía requería perforar agujeros en el cráneo del paciente. Así que la cirugía requería un quirófano, anestesia y neurocirujanos capacitados. Esto impedía la adopción generalizada de su procedimiento porque la mayoría de los candidatos a la cirugía estaban en hospitales psiquiátricos que no tenían quirófanos, ni cirujanos, ni anestesia, ni presupuesto. La cirugía era prácticamente inaccesible para quienes más la necesitaban. Freeman que pudiera realizarse en una variedad de entornos sin necesidad de un cirujano. Esto permitiría tratar a más pacientes. Y como Freeman no era cirujano, esto también le permitiría realizar el procedimiento por sí mismo. ¡Qué coincidencia! En su búsqueda de un procedimiento mejorado, Freeman se inspiró en el psiquiatra italiano Amaro Fiamberti, quien introduciendo un tubo delgado en el cerebro del paciente a través de la cuenca del ojo. Fiamberti inyectaba alcohol o formalina a través del tubo para disolver el tejido cerebral, logrando químicamente lo que las lobotomías tradicionales conseguían de manera mecánica. Freeman estaba intrigado por el novedoso acceso al cerebro de Fiamberti, que eliminaba la complicada tarea de perforar agujeros en el cráneo. En 1900 experimentar con cadáveres para encontrar una manera conveniente de acceder mecánicamente al lóbulo frontal del cerebro a través de las cuencas de los ojos. Para ese método práctico, utilizó una herramienta que muy convenientemente encontró en su cocina, un picahielos. La lobotomía con picahielos que desarrolló Freeman se conoció clínicamente como lobotomía transorbital, ya que accedía al cerebro a través de los huesos orbitales de la cuenca del ojo. Requería tomar un picahielos, o más apropiadamente un instrumento largo y delgado de metal, y deslizarlo bajo el párpado hasta que fuera detenido por la parte superior de la cuenca del ojo. Luego, con un mazo en la mano, Freeman golpeó picahielos para que atravesara la capa de hueso y entrara en el cerebro. Después empujaba el picahielos 2 pulgadas más dentro del tejido cerebral. Una vez en posición, giraba suavemente el picahielos siguiendo un patrón específico. Luego tomaba el mazo y volvía a golpear el picahielos. Después lo movía cuidadosamente siguiendo un patrón diferente. Luego, si lo consideraba necesario, empujaba el mango del picahielos hacia arriba para crear un corte profundo en la fisura hemisférica interna central del cerebro. Luego retiraba cuidadosamente el picahielos, lo limpiaba y repetía el procedimiento a través del otro ojo del hokey pokey con la corteza cerebral de alguien, pero tenía su lógica. La profundidad de cada empuje y los patrones de giro estaban diseñados para lacerar la materia fibrosa que conectaba la corteza prefrontal con el tálamo. Si eso se podía lograr, se pensaba que todos tus problemas estaban... La lobotomía transorbital menos brutal de Freeman en realidad sí resolvía algunas deficiencias de otros procedimientos de lobotomía más brutales, sin que les claven un picahielos en el ojo. Por lo tanto, la lobotomía transorbital de Freeman aún requería sedación. Para esto, Freeman recomendaba inducir la inconsciencia mediante terapia electroconvulsiva. Siendo barata, rápida y fácil, era una mejor opción que la anestesia, al menos para Freeman. En el 1946, Freeman realizó la primera lobotomía transorbit en Washington, D.C., a una ama de casa deprimida de 29 años llamada Sally Ellen Ionesco. El procedimiento fue considerado un éxito, y según se informa, la mujer llevó una vida relativamente normal. Su hija recordó más tarde. Antes, tenía impulsos suicidas muy violentos. Después de la lobotomía transorbital, no hubo nada. Se detuvo de inmediato. Solo había paz.
Así que, fuera lo que fuera que hizo algo bien. Con una reseña tan positiva de un cliente, Freeman se entusiasmó. Sin embargo, 947, Freeman y Watts se distanciaron. Watts rechazó los intentos de Freeman de convertir la lobotomía de una cirugía bien pensada en un procedimiento impulsivo de consultorio. Watts también insistió en que la lobotomía con picahielos nunca debía realizarse en sus consultorios privados y consideró usarse únicamente para picar hielo. Freeman dejó de usar su consultorio privado, pero continuó realizando el procedimiento en lugares fuera de su espacio compartido. Realizaba sus procedimientos donde pudiera en hospitales, incluso en habitaciones de hotel. La sociedad entre Freeman y Watts se deterioró y finalmente se disolvió en 1950. Watts no fue el único asociado en expresar su preocupación. Aunque la lobotomía transorbital de Freeman derivaba de la lobotomía de Moniz Freeman y sumerían en cómo debían administrarse, insistía en que una lobotomía solo era apropiada, pero Freeman recurría a su procedimiento con mucha más facilidad. Algunos dirían que de manera liberal, mientras que otros dirían que de manera indiscriminada. Parte del público también, Norbert Wiener, en 1948. La lobotomía prefrontal ha tenido cierta popularidad recientemente, probablemente no desconectada del hecho de que facilita la atención institucional de muchos pacientes. Permítanme comentar de paso que matarlos hace que su atención institucional sea aún más fácil. La adopción generalizada de su procedimiento de lobotomía se volvió alcanzable en la promoción de la causa. Incluso viajó por todo el país realizando lobotomías. Buscaba nuevos pacientes en todas partes, incluso personas que quizá no necesitaban tratamiento. Parece. Freeman cobraba solo $25. Freeman era un promotor con un toque teatral y era conocido por realizar su procedimiento médico, luciendo un bastón perilla y un sombrero a la moda. Y su sentido del espectáculo no se limitaba solo al vestuario. Una de sus hazañas más impactantes era tomar un picahielos en cada mano y realizar de ambos ojos al mismo tiempo. Esto asombraba a cualquier audiencia de profesionales que pudiera estar presente, porque él invitaba a la gente a verlo trabajar. Mientras él y su procedimiento recibían los beneficios de su estilo sensacionalista, sus pacientes experimentaban las desventajas, como en 1951 en el Instituto de Salud Mental Cherokee de Iowa. Freeman de repente se detuvo para posar para una foto durante el procedimiento y accidentalmente introdujo su instrumento. Demasiado profundo, murió en la mesa de operaciones. Los comportamientos de Freeman eran considerados llamativos, impresionantes y perturbaba de los demás, e incluso desafiaba los avances de la ciencia médica, especialmente en cuanto a la higiene. Se escuchó a Freeman admitir que no creía en toda esa basura de los gérmenes. A menudo se saltaba guantes ni mascarilla, y le gustaba mascar chicle durante sus procedimientos, bastante atrevido para un tipo que nunca recibió entrenamiento quirúrgico. Su profesionalismo pronto fue cuestionado, lo cual parece justo. Sin embargo, Freeman se aferró a la idea de que estaba ayudando, incluso cuando la ciencia médica avanzaba sin él. No solo Freeman promovía su nombre y su procedimiento. A los medios les encantaba la idea de un genio iconoclasta con una técnica revolucionaria y sencilla que daba esperanza a miles de personas que sufrían. La prensa ofrecía una cobertura ingenua sobre el hombre y su método. Freeman quería que sus lobotomías fueran menos invasivas y tuvieran tiempos de recuperación más cortos que los procedimientos que reemplazaban. Sin embargo, su método nuevo y mejorado tenía sus propios riesgos. A menudo era cierto que los resultados de una lobotomía cambiaban la vida, pero no siempre era un cambio positivo. Muchos pacientes que recibieron lobotomías quedaron en un estado mental deteriorado y a menudo tuvieron que volver a aprender cómo comer o usar el baño. Otros perdieron el uso de sus extremidades, quedaron permanentemente infantilizativos y requirieron cuidados las 24 horas del día. Aún otros, que esperaban una cura milagrosa, nunca experimentaron ningún beneficio, ya que no sobrevivieron. Aproximadamente el 15% de los pacientes murió a causa del procedimiento. E incluso cuando era efectivo, las recaídas eran comunes. Los candidatos para el procedimiento eran seleccionados entre considerados con problemas mentales, a menudo definidos en relación con las normas de la época. Esto resultó en que hasta el 40% de los pacientes personales de Freeman homosexuales que buscaban una lobotomía para cambiar su orientación sexual. También en su lista de pacientes, Freeman lobotomizó a 19 menores de edad, incluyendo a un niño de 4 años. Freeman convenció a la Administración de Veteranos. Se informa que a más de 2.000 veteranos se les realizaron lobotomías en la década posterior a la Segunda Guerra Mundial que no se comprendían bien en ese momento. Freeman presionó para capacitar al personal de la VA, que tenía poco conocimiento quirúrgico. Freeman también atendía a la élite. Rosemary Kennedy era la hermana menor de John F. Kennedy y la tercera de los hijos en la familia con aspiraciones políticas. Ella sufrió falta de oxígeno durante su nacimiento, lo que causó retrasos y problemas de comportamiento. Cuando tenía 23 años, su padre, Joseph Kennedy Sr., sintió que no tenía opciones para controlar a su hija y llevó a Rosemary con Freeman. Freeman realizó una lobotomía, lo que dejó a Rosemary incapaz de caminar o hablar. Rosemary fue recluida por su familia en varias instituciones durante los siguientes 63 años hasta su muerte. Con la brutalidad e incertidumbre del procedimiento, uno podría preguntarse por qué alguien buscaría una lobotomía.
Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX había muy pocos tratamientos para las personas con problemas graves de salud mental, aparte de encerrarlas. Por lo tanto, muchos asilos mentales y hospitales estaban sobrepoblados y los trabajadores de la salud estaban abrumados con pacientes que no podían controlar. En una entrevista de 2005 con NPR, el Dr. Elliot Wallenstein, autor de Grandes y Desesperadas Curaciones, una historia que muchos estaban ansiosos por probar la cura milagrosa de Freeman a pesar de los riesgos. No había otra manera de tratar a las personas con enfermedades mentales introducido. Las instituciones psiquiátricas estaban sobrepobladas. Los pacientes y sus familias estaban dispuestos a intentar casi cualquier cosa. Entre 1940 y 1944 se realizaron 684 lobotomías en Estados Unidos. Debido a la ferviente promoción de Freeman, esos números aumentaron drásticamente hacia finales de la década. Irónicamente, cuando las lobotomías alcanzaron su punto máximo en Estados Unidos, en 1940 aquí, el mundo empezó a rechazarles 950 por motivos morales. Los médicos soviéticos concluyeron que el procedimiento era contrario a los principios de la humanidad y que mediante con trastornos mentales se convierte en un idiota. Japón y Alemania pronto siguieron su ejemplo. Las lobotomías disminuyeron durante los años a medida que se desarrollaron medicamentos antipsicóticos y de mono de las enfermedades mentales. Sin embargo, aunque los nuevos medicamentos eran efectivos y no invasivos, Freeman persistió en su práctica de 900 pacientes. Hasta la década de 1000 de los hospitales importantes se negaron a trabajar con él. A finales de la década de 1970, numerosos países y varios estados habían prohibido el procedimiento, aunque continuó hasta la década de 1980 en Francia. Para cuando se volvió obsoleta en Estados Unidos, aproximadamente 40,000 ciudadanos habían sido lobotomizados. En 1967, Freeman realizó una tercera lobotomía transorbital a su paciente de mucho tiempo, Helen Mortensen. Resultó ser la última lobotomía tanto de Freeman como de Mortensen. Ella murió de una hemorragia cerebral. Ella fue su última estadística de lobotomía. Freeman se retiró de la Universidad George Washington y comenzó una práctica privada en California a la edad de 57 años. Murió en 1972 a la edad de 76 años. Las ambiciones de Freeman pudieron haber sido impulsadas por el deseo a la herencia médica de su familia. Su padre era un otorrinolaringólogo muy respetado y su abuelo fue un pionero médico, siendo el primer cirujano estadounidense un tumor cerebral. Freeman tenía que cumplir grandes expectativas. Sin embargo, sus acciones pudieron haber surgido de la compasión. En 1924, después de completar años de estudio en Yale, la Universidad de Pensilvania y en toda Europa, Freeman consiguió un trabajo como director de laboratorios en el hospital del gobierno. Fue ahí donde se familiarizó con la grave situación de los enfermos mentales. Allí fue testigo del sufrimiento diario y la desesperanza de los 5,000 pacientes del hospital, alojados en condiciones casi de la era victoriana y mantenidos con un presupuesto diario de $2 por persona. Su difícil situación quizá conmovió a Freeman y al mismo tiempo le mostró un camino para su ambición. Walter Freeman no inventó la lobotomía, ni fue la única persona en realizar el procedimiento, pero sí fue la figura central en su popularización gracias a su innovación, respaldo y promoción. La lobotomía ayudó a algunos y devastó o mató a otros. Desde la comodidad de nuestro entendimiento médico actual, es fácil ver la lobotomía como un enfoque brutal e ineficaz para problemas que en ese momento no tenían otras soluciones aceptables. Es difícil imaginar un mundo donde las enfermedades se trataban con cosas como corrientes de agua o sanguijuelas. Pero no hace mucho tiempo. Así era. El mundo de la medicina y nuestro entendimiento del cuerpo humano siempre está en constante cambio, se hacen nuevos descubrimientos todos los días. Y antes de que te des cuenta, aprendes que el cigarro que fumabas para curar tu malestar estomacal en realidad te estaba llenando de cáncer. Shh. Así que hoy vamos a examinar algunas de las cosas horribles que alguna vez se usaron como medicina. Los pacientes dicen, vida. Imagínate en un manicomio tenuemente iluminado donde el tratamiento estándar para todas las dolencias implica una gran cantidad de agua. El personal del manicomio podría sumergirte en una piscina de helada solo para sacarte y repetir el proceso una y otra vez hasta cansancio. Para aquellos que parecían particularmente resistentes al tratamiento, los médicos recurrían al llamado baño de sorpresa, que consistía en colocar al paciente sobre una trampilla y soltarlo en una tina de agua helada sin previo aviso. Pero por duras que parezcan estas terapias, estaban inspiradas en la creciente creencia de que la salud mental era una condición seria que valía innovación en ese entonces. Aunque equivocada, la hidroterapia representa los primeros pasos tentativos de la sociedad para abordar las enfermedades mentales. Por horribles que fueran los métodos, estaban destinados a encontrar algún tipo de efecto terapéutico en una época anterior al inicio del estudio científico de la psicología. Así que un poco de crédito por intentar. El mercurio era considerado una cura para todo por varias civilizaciones antiguas, a pesar de la evidencia de su toxicidad.
Y lo entendemos, se ve tan genial, debe darte algún tipo de superpoder. En el siglo XVI, la sífilis se estaba propagando sin control, y el mercurio parecía la única solución. Conocido por su capacidad para matar bacterias, se administraba como una especie de veneno supremo, un agente purgante para limpiar el cuerpo de enfermedades, y probablemente de muchas otras cosas también. Además de ungüentos, el mercurio a veces se administraba en forma de pastilla o se inhalaba como vapor. Los efectos secundarios eran catastróficos, como era de esperarse al ingerir o inhalar uno de los elementos más tóxicos conocidos por la humanidad. Incluían temblores, pérdida de memoria y la muerte. Incluso pudo haber agravado la enfermedad que intentaba tratar, creando un círculo vicioso de envenenamiento Pero en una época sin antibióticos, el veneno parecía un precio que valía la pena pagar. Por cierto, el término loco como un sombrerero se originó por el envenenamiento con mercurio, que a menudo afectaba a los fabricantes de sombreros que usaban mercurio en la producción de fieltro. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué el sombrerero loco estaba almorzando con un conejo, es porque su cerebro está empapado en mercurio. En el siglo XIX, la tuberculosis era casi tan temida como la peste, y uno de los tratamientos consistía en inyectar leche directamente en las venas. Los doctores creían que la leche, un símbolo de pureza y nutrición, esto esencialmente alimentaría a los pacientes para que recuperaran la salud desde adentro hacia afuera. Para algunos pacientes, la leche actuaba como un agente extraño letal, causando infecciones graves o la muerte en cuestión de horas. Afortunadamente, la práctica fue abandonada en cuanto la ciencia de las transfusiones de sangre mejoró, así que nunca llegaron a experimentar con helado. En un mundo sin vacunas, la rabia era una afección mucho más grave. Una vez que aparecían los síntomas, la muerte era inminente. Así intentar cualquier cosa que pudiera funcionar. Entra Plinio el Viejo, quien propuso un enfoque literal de pelo del perro. Según su recomendación, la víctima debía tomar pelo del animal agresor, quemarlo y aplicarlo sobre la herida de la mordedura. Si el pelo de perro no era lo suficientemente exótico, otros remedios antiguos incluían mezclar hígado molido, cerebro y sangre del animal infectado y consumirlo. Estos métodos nacieron de la creencia en la magia simpática, la idea de que lo similar cura lo similar. La mezcla de misticismo y desesperación hizo que estos tratamientos fueran populares, aunque hacían poco más que apresurar el final. Incluso hoy en día, este antiguo consejo ha dejado una huella cultural. La frase, pelo del perro, todavía se refiere a tratar un problema con una pequeña dosis de lo que lo causó, aunque hoy en día, la mayoría de la gente la usa en lugar de remedios para la rabia. La fiebre por las momias en Europa no era solo una fascinación por los faraones. También era una fascinación por las supuestas propiedades místicas. A partir del siglo XVI, los médicos recetaban momias en polvo. Sí, mummies. Para tratar diversas afecciones, creyendo que algo tan antiguo seguramente tenía propiedades curativas. Estas momias presumiblemente no estaban disponibles sin receta. El proceso consistía en moler momias hasta obtener un polvo fino y venderlo como un suplemento medicinal. Se promocionaba el polvo como una cura para todo, desde migrañas hasta dolores musculares. Y los europeos más adinerados a menudo lo mezclaban con chocolate para que fuera una experiencia más agradable. Para cuando la práctica desapareció en el siglo XVIII, miles de momias ya habían sido destruidas. Es difícil decir qué pensaban los europeos que obtenían de las momias. Tal vez creían que los espíritus antiguos intercederían por ellos, o quizás solo querían poseer una parte del pasado místico. De cualquier manera, convirtieron el antiguo Egipto en una farmacia, y los arqueólogos modernos lamentan la pérdida de artefactos históricos invaluables. Indiana Jones jamás lo haría. El concepto de alivio del dolor a través de la vida marina en descomposición se popularizó en Australia en el siglo XIX. A los pacientes con artritis se les instaba a meterse dentro del cuerpo vacío de una ballena y permanecer allí durante varios días. Se creía gases que aliviaban el dolor articular. Por más espantoso que suene, la gente estaba dispuesta para aliviar el crónico, lo que hacía que el apestoso spa de ballenas pareciera valer la pena intentarlo. Algunos pacientes reportaron alivio temporal, aunque probablemente se debía al calor y no a ninguna propiedad mágica de la carne en descomposición. Esta cura en particular demuestra hasta qué extremos creativos, aunque mórbidos, estaba dispuesta a llegar la gente cuando se enfrentaba a enfermedades crónicas y poco alivio. Un dolor de muelas lo suficientemente fuerte te hará preguntarte si esa ballena muerta puede hacer algo por ti. Los romanos se tomaban la higiene personal muy en serio, aunque no siempre de una manera intuitiva. Por ejemplo, creían que la orina tenía poderosas propiedades limpiadoras gracias a su alto contenido de amoníaco. Los esclavos recogían la orina, qué suerte la de ellos, que luego se usaba como enjuague bucal para blanquear los dientes.
Los romanos también la utilizaban para lavar su ropa, aprovechando los efectos blanqueadores del amoníaco. La única desventaja era que todo olía a orina. Para los romanos la práctica no parecía extraña. Era tan rutinaria como cepillarse con pasta de dientes hoy en día. La tendencia puede haber desaparecido, pero la idea de reutilizar materiales de desecho para la salud y la higiene es algo que muchas culturas han experimentado a lo largo de los siglos. Hablando de eso, si pensabas que los romanos se detenían en la orina, estarías equivocado. Y sus contemporáneos también recomendaban materia fecal para varios padecimientos. La idea era que la esencia de la vida residía en los desechos humanos y podía curar casi cualquier cosa, desde problemas estomacales hasta infertilidad. Por supuesto, esto no era completamente infundado. Los trasplantes fecales modernos para la salud intestinal se basan en principios similares, aunque estos son mucho más higiénicos. En la antigua China la materia oro se consumía como parte de las prácticas de la medicina tradicional conocida como sopa amarilla. Esperemos que no viniera en variedades con grumos. Cuando la heroína se produjo por primera vez en el siglo XIX, se comercializó como una alternativa no adictiva a la morfina. Los doctores incluso la recetaban como supresor de la tos para niños, y siendo justos, sí te quitaba esa tos. Como muchos opiáceos, la heroína era sumamente efectiva para calmar a los niños, aunque los efectos secundarios no se entendían bien. No fue sino hasta años después que el potencial adictivo de la heroína se hizo evidente, lo que llevó a un rápido giro en su reputación médica. El ascenso y caída de la heroína como producto medicinal es un claro: a menudo la medicina pasa de ser una droga milagrosa a una amenaza en el transcurso de una generación. La práctica de la sangría se extendió durante miles de años, desde la Europa moderna, desde el antiguo Egipto hasta la Europa moderna, o hacían incisiones para drenar el exceso de sangre y restaurar la salud. Esta práctica, apta para necrófagos, se creía que restauraba el equilibrio de los 4 humores del cuerpo: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla, como si fueran los leones de Voltron que llevas dentro. Con el tiempo la sangría se convirtió en la cura definitiva para todo, utilizada para fiebres, dolores de cabeza e incluso trastornos mentales. Aunque la práctica persistió hasta bien entrado el siglo XIX, eventualmente desapareció, de que drenar la sangre vital de un paciente era, en la mayoría de los casos, una idea terrible. En una de las curas médicas más irónicas de la historia, se inyectaba malaria a los pacientes con sífilis para inducirles fiebre. La idea era que la fiebre mataría las bacterias que causaban la sífilis, y la malaria podría tratarse después con quinina. El doctor austriaco Julius Wagner Jauregg incluso ganó un premio Nobel por esta idea, algo así como cuando Crash ganó mejor película. A pesar de seros un ejemplo extremo de que la cura era peor que la enfermedad, funcionó lo suficientemente bien como para ser celebrada como un gran avance en ese momento. Hoy en día tenemos penicilina, lo que convierte este tratamiento que provocaba fiebre en una reliquia desafortunada. Pocos procedimientos antiguos son tan alarmantes como la trepanación, la práctica de perforar o raspar agujeros en el cráneo para tratar lesiones en la cabeza o enfermedades mentales. Se ha encontrado evidencia de trepanación en craneoobstrucción en cráneos prehistóricos, y el sorprendentemente común en la Europa antigua y en las Américas, realizada sin anestesia, porque no sería medicina antigua sin perforar el cráneo sin medicamentos. Muchos pacientes sobrevivieron al suplicio e incluso algunos se recuperaron. La trepanación persistió durante siglos mientras los médicos buscaban curar dolores de cabeza, epilepsia y otros males a través de esta sangrienta forma de ventilación. Al mirar hacia atrás a estos tratamientos a través del lente de la ciencia moderna, es fácil sentir que esos días de prueba y error han quedado atrás. Pero antes de volvernos demasiado arrogantes, recuerden que los tratamientos más avanzados de hoy bien podrían ser el ungüento de mercurio o el enorme cadáver de ballena del mañana. Y el seguro no cubre esa ballena. Entonces, ¿qué opinan? ¿Cuál de estos remedios equivocados les pareció el peor? Déjenos saber en los comentarios abajo, y ya que están aquí, chequen algunos de estos otros videos de nuestra historia extraña.